Dije que puedo trabajar. Los pequeños puños de Sophie golpearon contra la lonchera rosa descolorida, su voz temblorosa pero firme. Al otro lado de la cafetería, el multimillonario Richard Cole se quedó paralizado. Nadie le había hablado así jamás, mucho menos una niña. Ella abrió la caja con manos temblorosas, revelando nada más que una nota arrugada. Lo siento. No hay comida hoy. Lo intentaré de nuevo mañana. Con amor, mamá. El hombre que había construido imperios sintió que se le cerraba la garganta. Se dio cuenta de que el hambre frente a él era culpa suya. ¿Qué sentirías tú en su lugar? Cuéntame en los comentarios. Quiero saberlo. Richard Cole había pasado la mayor parte de su vida adulta detrás de ventanas polarizadas y mesas de juntas pulidas. A sus 42 años, el inversionista multimillonario era conocido por sus instintos agudos, su impulso implacable y un gusto por el tipo de lujo que pocas personas llegarían a vislumbrar. Sin embargo, con toda la riqueza que lo rodeaba, las propiedades en Toscana, la oficina de cristal en Milán, el jet privado en la pista, llevaba consigo un vacío silencioso que nunca podía explicar del todo. Los negocios se ganaban, los números subían, pero cada victoria se desvanecía tan rápido como se secaba la tinta. Era un jueves por la tarde en Milán, cuando su auto se detuvo cerca de una escuela primaria modesta, escondida entre edificios de piedra antigua. Richard no había planeado parar. Rara vez se desviaba de su agenda, pero la vista de los niños riendo en el patio lo atrajo con una fuerza inesperada. Se estacionó a una cuadra de distancia, aflojó su corbata y atravesó las puertas, llevando solo un sobre destinado al fondo de donaciones de la escuela. Por dentro olía levemente a tiza y pan caliente de la cafetería. Los maestros saludaban a los estudiantes que corrían por los pasillos, y Richard se sintió de repente demasiado elegante, con su traje a medida. Aún así, siguió adelante, diciéndose a sí mismo que esta visita no era más que un gesto de buena voluntad. Se reunió brevemente con la secretaria de la escuela, dejó el sobre en su escritorio y rechazó cortésmente cualquier reconocimiento. De camino a la salida, se detuvo junto a la cafetería, atraído por el ruido de los niños en el recreo. Filas de largas mesas de madera llenaban la habitación. Algunos niños desempacaban loncheras coloridas, otros equilibraban bandejas de la línea de comida escolar. Era ruidoso, desordenado, lleno de vida, pero en la esquina del fondo notó a una niña sentada sola, una pequeña niña, no mayor de 7 años, con trenzas oscuras cayendo sobre sus hombros. Había colocado frente a ella una lonchera rosa descolorida que claramente no tenía peso. En lugar de comer, estaba cuidadosamente fingiendo, organizando platos invisibles, sirviendo bebidas imaginarias, hablando suavemente como si fuera anfitriona de un restaurante fino. Richard se detuvo. La escena era a la vez encantadora y devastadora. Se acercó, sus zapatos pulidos haciendo clic suavemente contra el piso. La niña levantó la vista, sorprendida al principio, luego sonrió con un tipo de brillo que lo desarmó. «Bienvenido, señor», dijo seriamente, sus pequeñas manos dobladas. «¿Le gustaría una mesa?» Él se sentó torpemente en la banca baja frente a ella, las rodillas casi hasta el pecho. «Si tienes una disponible», respondió siguiéndole el juego. Sus ojos se iluminaron. «Por supuesto. El especial de hoy es pasta con salsa mágica, y el postre es una sorpresa». Abrió la lonchera con dramatismo. Por un momento, él esperó no ver nada. En cambio, metido cuidadosamente en el fondo, había un pedazo de papel doblado. Los ojos de Richard captaron la escritura antes de que ella cerrara la caja rápidamente. En letra cuidadosa, la nota decía: «Lo siento, no hay comida hoy. Lo intentaré de nuevo mañana. Con amor, mamá». Las palabras lo golpearon con el peso de un martillo. Había leído estados financieros que cortaban compañías por la mitad, visto contratos que movían millones, pero nada en su vida lo había atravesado como esa simple línea. La niña, sintiendo su mirada, cerró la caja rápidamente y volvió a fingir, revolviendo el aire con una cuchara invisible. Richard forzó una sonrisa, levantando un tenedor imaginario. «Esta pasta está deliciosa», dijo, su voz gruesa en su garganta.
La sonrisa de la niña creció aún más. Es mi receta secreta. Solo los clientes especiales pueden probarla. Él asintió, masticando vacío. Pero dentro de su pecho, algo cambió. Había pasado años persiguiendo significado en márgenes de ganancia y victorias trimestrales. Sin embargo, aquí, frente a una niña sin nada más que una lonchera desgastada y una imaginación lo suficientemente fuerte para ocultar su hambre, sintió un sentido de verdad que había estado perdiendo. La habitación a su alrededor se difuminó. Ya no escuchaba el ruido de las bandejas o la charla de otros niños. Solo veía sus pequeñas manos imitando el servicio de comida. No tenía su inocencia protegiéndola de la dureza de la realidad. Y en ese momento, el multimillonario que pensaba que lo tenía todo, sintió que sus ojos ardían. Parpadeó rápidamente, tragando contra una ola de emoción que no había esperado, y ciertamente para la que no estaba preparado. ¿Vienes aquí todos los días?, preguntó suavemente. Sí, respondió orgullosa, excepto cuando llueve mucho. Entonces mi restaurante cierra. Se inclinó más cerca, pero mañana estará abierto de nuevo. ¿Volverás? Richard dudó. Nunca había prometido nada a nadie fuera de contratos y salas de juntas, pero algo en sus ojos esperanzados no le dejó opción. Sí, dijo en voz baja. Volveré. La campana sonó, señalando el final del recreo. Ella cerró la lonchera vacía con cuidado practicado y se la llevó como si estuviera llena. Richard se sentó solo por un largo momento, mirando el lugar que ella acababa de dejar, perseguido por la imagen de esa nota doblada. Por primera vez en años, el hombre que medía su vida en miles de millones, caminó de regreso a su auto sintiéndose completamente pobre. Y supo con una certeza, que lo inquietó, que la promesa que le había hecho a esa pequeña niña era una que tenía la intención de cumplir. Al día siguiente, Richard Cole atravesó las puertas de la escuela llevando una lonchera nueva, envuelta cuidadosamente en una bolsa de papel. Él mismo la había elegido esa mañana de una pequeña tienda cerca del Duomo en Milán, un diseño alegre cubierto de girasoles brillantes. Dentro había empacado pasta, fruta fresca y una pequeña barra de chocolate. Le había dicho a su conductor que no esperara. Esto ya no era una parada rápida. Era algo que tenía la intención de hacer con sus propias manos. Cuando entró a la cafetería, sus ojos buscaron a Sophie Martínez casi de inmediato. Estaba sentada en la misma mesa en la esquina, la caja rosa descolorida colocada frente a ella como si estuviera a punto de abrir su restaurante una vez más. Ella lo vio, su expresión cambió de sorpresa a deleite, y le hizo señas como si él fuera su cliente más importante. «Te guardé una mesa», anunció. Richard sonrió y puso la bolsa sobre la mesa. La abrió lentamente, sacando la lonchera de girasoles y colocándola frente a ella. «Pensé que tal vez tu restaurante merecía una mejora», dijo. Sus ojos se abrieron mientras tocaba la caja con reverencia. La abrió con cuidado, y cuando vio la comida real dentro, su boca se abrió. «¿Esto es para mí?» «Para ti», asintió Richard. «Pero solo si prometes compartir con tus clientes». Ella rió, el sonido tan puro que pareció iluminar la habitación oscura. Sin dudarlo, comenzó a dividir la fruta en pedazos pequeños, llamando a algunos compañeros de clase cercanos. «Estamos sirviendo un especial hoy», dijo su voz orgullosa. Los niños se reunieron, riendo, curiosos, y Sophie les entregó rebanadas de manzana y pequeñas porciones de pasta. Regaló más de la mitad antes de finalmente tomar un bocado ella misma. Richard se sentó en silencio, observando cómo los niños a su alrededor la animaban, su risa llenando el espacio. El restaurante de Sophie se había vuelto real, no por la comida, sino por la alegría que ella llevaba consigo. Se dio cuenta de que lo que había traído no era solo almuerzo. Era dignidad, la capacidad de pertenecer sin esconderse. Cuando los otros niños regresaron a sus mesas, Sophie se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Mi mamá dice que no acepte cosas de extraños», admitió. «Pero tú no te sientes como un extraño». La garganta de Richard se apretó. Mantuvo su voz suave. «Tu mamá parece alguien muy sabia». «Lo es», dijo Sophie rápidamente. «Solía trabajar en una gran fábrica en Florencia».
Hacía ropa. Trabajaba mucho, pero luego dijeron que ya no la necesitaban. A veces llora, pero me dice que todo va a estar bien. Sophie miró hacia abajo a la caja de girasoles, sus pequeños dedos trazando sus bordes. Por eso tuve que fingir ayer. No quería que nadie supiera. Richard se congeló. Florencia. Conocía esa fábrica. Era una de sus propias tenencias, una compañía textil que había adquirido años atrás. Su mente giró mientras recordaba los informes trimestrales, las órdenes de reestructuración, los despidos. El nombre Martínez nunca había cruzado su escritorio, pero la decisión que había desarraigado su vida había pasado por sus manos. Sintió que el aire abandonaba su pecho. Por un momento, quiso excusarse, alejar el pensamiento como coincidencia, pero los ojos de Sophie estaban fijos en él, con el tipo de confianza que no permitía negación. Asintió lentamente. «Tu mamá debe ser muy fuerte», dijo suavemente. Sophie sonrió. «Lo es. Me dice que siga dibujando y que siga sonriendo. Dice que el mañana siempre llegará». De su mochila sacó un pedazo de papel doblado y se lo entregó. Era un dibux, o hecho con colores brillantes, 3 personas sentadas en una mesa juntas comiendo. Una mujer con cabello largo oscuro, una pequeña niña con trenzas y un hombre alto con traje. «Esta soy yo y mamá», explicó, señalando las 2 primeras figuras. Luego tocó al hombre con traje. «Y ese eres tú. Viniste a cenar». Richard miró el dibujo por mucho tiempo. Algo dentro de él se abrió. Había pasado su carrera erigiendo paredes entre él y las personas afectadas por sus decisiones. Números y proyecciones siempre lo habían aislado de nombres y rostros, pero aquí, en el dibujo de una niña, se veía a sí mismo no como un ejecutivo distante, sino como familia. «¿Quieres que me quede con esto?», preguntó cuidadosamente. «Sí», dijo Sophie, «porque si te lo quedas, entonces tienes que volver. De lo contrario, no será verdad». Él dobló el papel con cuidado y lo deslizó en el bolsillo de su chaqueta. «Entonces volveré», prometió. La campana sonó de nuevo, y Sophie empacó su nueva lonchera, aferrándola fuertemente como si fuera un tesoro. Richard la acompañó hasta la puerta del salón de clases. Otros padres esperaban en el pasillo, saludando a sus hijos. Pero Sophie caminaba sola. Se volvió una vez más hacia él antes de desaparecer en su clase. «No olvides», dijo firmemente. Richard salió de la escuela con el dibujo presionado contra su corazón. Había entrado a este lugar con la intención de dar un pequeño regalo. En cambio, salió cargando una responsabilidad que no podía ignorar. El eco de sus palabras, «Ese eres tú, viniste a cenar», lo siguió todo el camino de regreso a su auto. Mientras el conductor abría la puerta, Richard dudó. Por primera vez en años, su próximo movimiento no tenía nada que ver con ganancias o prestigio. Tenía todo que ver con una pequeña niña que creía que el mañana podía ser mejor y que había confiado en que él fuera parte de ello. Richard Cole nunca había caminado Tommy Street, por los callejones estrechos de Florencia con un sentido de temor antes. Había visitado la ciudad para reuniones de junta, para cenas en salones ornamentados, para oportunidades de fotos que lo pintaban como un hombre de visión. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba entrando a una villa o una suite de hotel. Estaba siguiendo a una niña de 7 años a un pequeño apartamento sobre una panadería cerrada. El pasillo de escaleras olía levemente a piedra húmeda y pan viejo. Sophie subió rápidamente, su lonchera de girasoles rebotando a su lado. Richard la siguió más lentamente, sus zapatos pulidos resonando en el corredor estrecho. Ella se detuvo en una puerta con pintura descascarada y presionó su oído contra ella antes de girar la manija. «Mamá», llamó suavemente. «Llegué a casa». El apartamento era apenas más grande que uno de los baños de invitados de Richard. Una pequeña cama estaba en la esquina. Una manta delgada doblada cuidadosamente sobre ella. Una estufa eléctrica se sentaba en un mostrador junto a un fregadero agrietado. La luz venía de una ventana, su cortina descolorida y remendada. En la mesa había una pila de sobres sin abrir, sus letras rojas visibles incluso desde donde él estaba parado. Facturas vencidas, advertencias, avisos finales.
Sophie puso su lonchera y corrió hacia la figura acostada en la cama. Isabela Martínez no era vieja. De 30 y tantos años, supuso Richard. Pero la enfermedad y el agotamiento habían tallado sombras profundas bajo sus ojos. Volteó su cabeza lentamente, revelando pómulos marcados y labios apretados con determinación. Incluso en su fragilidad había una especie de fuerza que comandaba respeto. «Este es el señor Cole», anunció Sophie orgullosa, como si presentara a la realeza. «Él es quien me trajo la nueva lonchera». Isabela se empujó contra la almohada, sus movimientos deliberados, traicionando fatiga que intentaba ocultar. «Señor Cole», dijo en voz baja, su acento suave pero claro. «O sé qué decir. Mi hija normalmente no trae extraños a casa». Richard inclinó su cabeza, inseguro de cómo responder. Se sentía como un intruso en esta habitación donde cada rincón hablaba de supervivencia. «Su hija es extraordinaria», dijo al final. Ella tiene una forma de hacer el mundo más brillante». Los labios de Isabela se curvaron en una leve sonrisa. «Ella carga más de lo que un niño debería, pero nos mantiene a ambas de pie». Sus ojos se movieron hacia Sophie, que estaba desempacando sus materiales de dibujo en el piso, como si nada en el mundo estuviera mal. Richard dudó antes de hablar de nuevo. «Sophie me dijo que usted trabajaba en Florencia, en la fábrica textil». Por el más breve momento, algo parpadeó en el rostro de Isabela. Dolor, orgullo, tal vez ambos. «Sí», dijo simplemente. «Trabajé ahí por 11 años. Mi madre trabajó ahí antes que yo. Pensamos que era seguro, pero luego los pedidos disminuyeron. El gerente dijo que los costos eran muy altos, y un día nos reunieron en la sala de descanso. Leyeron nombres de una lista. El mío era uno de ellos». Sus palabras eran firmes, pero Richard escuchó el peso debajo de ellas. Conocía esa lista. Había firmado la directiva él mismo. Recordó la reunión en Roma, los asesores surgiendo recortes, las gráficas que hacían parecer que era la única opción lógica. Para él, habían sido números en una hoja de cálculo. Para ella, había sido el desmantelamiento de una vida. «Lo siento», murmuró, aunque las palabras se sentían dolorosamente pequeñas. Isabela soltó una risa corta, no cruel, pero resignada. «Lo siento no paga la renta, señor Cole. Lo siento no mantiene las luces encendidas. Pero no estoy pidiendo lástima. Encontré otro trabajo cuando pude, limpiando oficinas por la noche, arreglando ropa para vecinos. Nunca fue suficiente, pero era algo. Cuando me enfermé, bueno, Sophie aprendió a hacer más por sí misma. Esa es la parte más difícil, ver a tu hijo cargar cargas que nunca debería conocer». Richard sintió que el aire se volvía pesado. Sus ojos cayeron en la lonchera que Sophie había colocado cuidadosamente en la mesa. Los girasoles brillantes brillando contra la habitación oscura. Se veía casi fuera de lugar en tales alrededores, como un estallido de esperanza en medio de la derrota. Se dio cuenta entonces de que el pequeño regalo que había traído significaba mucho más de lo que había intentado. «¿Por qué no pidió ayuda?», preguntó, su voz baja. Isabela se enderezó ligeramente. «Porque la ayuda siempre viene con condiciones. Porque la gente te mira diferente una vez que saben que no puedes valerte por ti misma». Quería que Sophie creyera que su madre era fuerte, no rota. Richard tragó con dificultad. Pensó en las cenas de gala que había organizado, las caridades que había apoyado, con cheques firmados sobre vino fino. Se había dicho a sí mismo que estaba haciendo el bien. Sin embargo, aquí, en este apartamento modesto, vio los rostros detrás de las estadísticas que había tratado como abstracciones. Vio el costo de la eficiencia escrito en lo hundido de las mejillas de Isabela y el coraje silencioso de su hija. Sophie interrumpió el silencio corriendo con un nuevo dibujo. Esta vez había dibujado una casa pequeña con 3 figuras paradas afuera. «Esa es mamá, esa soy yo, y ese eres tú», explicó. «Mira, todos estamos juntos». Isabela miró el papel y luego a Richard, sus ojos estrechándose ligeramente. «Solo la has conocido por 2 días, y ya te está dibujando en nuestras vidas». Los niños no ven el mundo como los adultos. Creen lo que sienten, no lo que calculan. Richard encontró su mirada sin pestañear.
Tal vez eso es lo que hemos olvidado. Tal vez los niños tienen razón más seguido de lo que admitimos. Por un largo momento, ninguno habló. El peso de preguntas no hechas colgaba en la habitación. Richard quería decirle la verdad, que él no era solo un visitante, no solo un hombre rico que había pesado en su mundo por casualidad. Quería confesar que la decisión que había terminado su trabajo llevaba su nombre al final de la página. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Si le decía ahora, ¿rompería la frágil confianza que se estaba formando? Miró de nuevo a Sophie, que estaba tarareando suavemente mientras coloreaba el techo de la casita. La inocencia en sus movimientos solo profundizó su resolución. No podía deshacer el pasado, pero podía elegir lo que venía después. No quiero ser otro extraño que desaparece, dijo finalmente. Quiero ayudar, no como caridad, sino como compromiso. Su hija merece más que promesas vacías. Isabela lo estudió cuidadosamente, sopesando sus palabras. El orgullo batallaba con la necesidad en su expresión. Al final asintió, aunque su voz permaneció firme. Ayúdala a ella primero. Si puedes hacer eso, entonces veremos. Esa noche, cuando Richard dejó el pequeño apartamento, el aire de Florencia se sentía diferente. La belleza de la ciudad siempre había estado en sus grandes catedrales, sus museos, su riqueza de historia. Pero ahora, para él, su significado estaba ligado a un apartamento desgastado sobre una panadería, a una madre luchando por mantenerse en pie, y a una pequeña niña que creía que una lonchera de girasoles podía contener un festín. Caminó de regreso a la noche llevando el dibujo de Sophie doblado cuidadosamente en su bolsillo y el pesado conocimiento de que el costo de sus decisiones tenía un nombre, un rostro y una familia que ya no podía ignorar. La semana siguiente, Richard Cole entró al vestíbulo de mármol de la sede de su compañía en Roma, con un peso en su pecho que ya no podía ignorar. Su junta directiva estaba esperando arriba, ansiosa por discutir ganancias trimestrales y nuevas adquisiciones. Pero Richard solo tenía una cosa en mente: Isabela Martínez y su hija Sophie. El pequeño apartamento en F. Florencia, la pila de facturas sin pagar, la mirada en los ojos de Isabela cuando habló de su trabajo perdido, se habían vuelto más reales para él que las hojas de balance esparcidas en su escritorio. La sala de juntas era brillante y pulida, una larga mesa de cristal rodeada de hombres y mujeres en trajes a medida. Se levantaron cuando él entró, luego se acomodaron rápidamente mientras la reunión comenzaba. Durante años Richard había comandado estas sesiones con precisión, cada palabra medida para eficiencia. Pero hoy su voz llevaba algo diferente. Necesitamos revisar los despidos en Florencia, comenzó sin preámbulo, particularmente aquellos que tuvieron lugar en la división textil. Un murmullo recorrió la habitación. Un director se inclinó hacia adelante, su tono cortante. Esa decisión nos ahorró millones. La fábrica estaba teniendo un bajo rendimiento. No podemos permitirnos revertirlo. Los ojos de Richard estaban firmes. Pudo haber ahorrado dinero, pero destruyó vidas. Personas que dieron años de servicio fueron despedidas como números en una gráfica. Firmé esa orden y tengo la intención de corregirla. Otro director sacudió su cabeza. Richard, esto no es personal. Era negocio. Si empezamos a reabrir cada decisión por sentimentalismo, perdemos credibilidad con los inversionistas. El viejo Richard podría haber estado de acuerdo, pero la imagen del dibujo de Sophie ardía en su bolsillo como una marca. Se inclinó hacia adelante, su voz firme. Esto es personal. Ese es exactamente el problema. Lo hemos hecho impersonal por demasiado tiempo. Nos escondemos detrás de números y olvidamos que representan familias, niños, futuros. Si tenemos problemas de credibilidad, vienen de olvidar nuestra humanidad. La habitación cayó en silencio. Nadie se atrevió a desafiarlo abiertamente. Pero la incomodidad era clara. Richard sabía que estaba presionando contra una cultura que él mismo había construido, una cultura de eficiencia despiadada. Aún así, presionó. Quiero que Isabela Martínez sea reintegrada inmediatamente con compensación justa por lo que perdió. Y quiero una revisión de cada despido en Florencia.
Priorizaremos la recontratación donde sea posible. Los directores intercambiaron miradas cautelosas. Uno finalmente habló. Estás pidiéndonos que reescribamos precedente. Los inversionistas preguntarán por qué. ¿Qué les decimos? Richard respondió sin dudar. Díganles que estamos invirtiendo en personas. Díganles que nos negamos a obtener ganancias a expensas de la dignidad. Si no pueden entender eso, entonces tal vez no son los inversionistas que necesitamos. Las palabras lo sorprendieron incluso a él. Pero una vez dichas, sintió su verdad resonar. Por primera vez en años, no estaba pensando en precios de acciones o informes trimestrales. Estaba pensando en Sophie abriendo su lonchera y encontrando nada dentro. La junta presionó durante horas, argumentando riesgos y advirtiendo de revueltas de accionistas. Richard escuchó, pero su resolución nunca vaciló. Al final de la reunión, los primeros pasos estaban en marcha. Isabela se le ofrecería una nueva posición en Florencia, una que coincidiera con sus habilidades y reconociera su lealtad. Y más importante, Richard había plantado la semilla del cambio dentro de la compañía misma. Esa noche condujo a Florencia personalmente para entregar las noticias. Isabela abrió la puerta, su expresión cautelosa. Sophie corrió hacia adelante, la lonchera de girasoles balanceándose, su rostro iluminándose cuando lo vio. «¿Volviste?», dijo como si nunca hubiera dudado. Richard se agachó para encontrar sus ojos. «Lo prometí, ¿no?». Luego se volvió hacia Isabela. «Hablé con la junta. Tienes tu trabajo de vuelta, pero no solo eso. Estamos creando nuevas políticas para asegurar que lo que te pasó no vuelva a pasar». El rostro de Isabela se tensó. «¿Por qué harías esto? ¿Culpa? ¿Caridad?». Richard sacudió su cabeza. «Por responsabilidad, por respeto. Merecías mejor, y te fallé. Esto no es sobre lástima, es sobre hacer las cosas bien». Por un momento ella no dijo nada, estudiándolo con ojos cansados. Luego asintió lentamente, aunque el orgullo todavía permanecía en su voz. «No quiero favores, quiero ganármelo». «Ya lo hiciste», dijo Richard suavemente. «Ahora es momento de que lo honremos». En las semanas que siguieron, Richard fue más lejos. Lanzó un programa llamado Almuerzo para cada niño, asegurando que cada estudiante en las escuelas públicas de Florencia recibiera una comida gratis cada día. Lo que había comenzado con una sola lonchera se convirtió en una iniciativa a nivel ciudad y pronto otras regiones estaban observando. Los periódicos escribieron sobre el multimillonario que había cambiado de rumbo, sobre el hombre que una vez fue conocido por su eficiencia despiadada, pero ahora hablaba abiertamente sobre responsabilidad y cuidado. En la cafetería de la escuela, Sophie ya no se sentaba sola fingiendo servir comida invisible. Se convirtió en la primera niña en ayudar a distribuir las nuevas comidas, entregando orgullosamente platos a sus compañeros de clase. Richard visitaba seguido, no como un benefactor haciendo un espectáculo de generosidad, sino como un hombre aprendiendo a aparecer. Una tarde, ella le trajo un nuevo dibujo. Esta vez la mesa era más larga, llena de niños comiendo juntos. Se había dibujado a sí misma al frente, su madre a su lado y a Richard en el otro extremo sonriendo. «Ahora todos pueden comer», explicó. Richard sintió algo moverse en su pecho que ninguna victoria de negocios le había dado jamás. No era orgullo, era pertenencia. La junta continuó quejándose. Los inversionistas continuaron cuestionando. Pero a Richard ya no le importaba de la misma manera. Había visto cómo se veía la riqueza real, no en libros de contabilidad, sino en el brillo de los ojos de una niña cuando sabe que el mañana traerá comida, no una nota de disculpa. Una tarde, mientras salía de la fábrica de Florencia después de un largo día, trabajadores se detuvieron para estrechar su mano. Algunos se veían escépticos, otros agradecidos, pero todos reconocieron que algo había cambiado. Ya no se estaba escondiendo detrás de paredes de cristal. Estaba aquí entre ellos, llevando el mismo aire de responsabilidad que ellos habían llevado todo el tiempo. Y cuando regresó al pequeño apartamento sobre la panadería, Isabela lo encontró en la puerta con fuerza silenciosa. «Has cambiado más que mi vida».
dijo simplemente. Has cambiado el futuro de mi hija. Richard asintió humildemente. Ella cambió el mío primero. Era la verdad que llevaba consigo a todas partes ahora. No los números, no los titulares, sino la memoria de una lonchera vacía y la promesa que había hecho de llenarla, no solo para una niña, sino para muchas. La primavera llegó lentamente a Florencia, trayendo consigo un sentido de renovación que Richard Cole nunca había experimentado antes. Durante años su calendario había estado marcado por llamadas de ganancias, viajes de negocios y revisiones trimestrales. Ahora sus días se medían por momentos más pequeños, el sonido de la risa de Sophie en el patio de la escuela, la voz de Isabela creciendo más fuerte con cada semana que pasaba. El ritmo ordinario de una vida que ya no se trataba de control, sino de presencia. Isabela había aceptado su nueva posición en la fábrica. Esta vez, no detrás de una máquina de coser, sino en un rol gerencial. Richard había insistido en ello, no como un regalo, sino como reconocimiento de la lealtad y habilidad que ella ya había probado. Al principio, ella resistió, sospechosa de que era caridad envuelta en formalidad, pero con el tiempo se dio cuenta de que él decía en serio que se lo había ganado mucho antes de que él entrara en su vida. Cada mañana caminaba al trabajo con la cabeza en alto, sus pasos más firmes, su voz evando más autoridad. Los mismos trabajadores que alguna vez la vieron como otra víctima de los despidos, ahora la miraban como alguien que había regresado más fuerte. Sophie prosperaba en su propio mundo. Ya no escondiéndose en la esquina de la cafetería, se había convertido en la anfitriona no oficial del nuevo programa de comidas, saludando a compañeros de clase y maestros como si toda la iniciativa hubiera sido su idea personal. Llevaba su lonchera de girasoles con orgullo, aunque ahora estaba llena de comida real cada día. A veces todavía jugaba su juego del restaurante, pero esta vez tenía platos reales para servir y los compartía con alegría. Sus maestros notaron su confianza, su entusiasmo por aprender y su forma de atraer a otros a su órbita. Ya no era la niña callada fingiendo, estaba liderando y estaba floreciendo. Richard se encontró atraído más profundamente en sus vidas de maneras que no había planeado. Dejó de pensar en las visitas como obligaciones y comenzó a verlas como anclas. Las cenas en la pequeña mesa de cocina de Isabella se convirtieron en lo más destacado de su semana. A veces las comidas eran simples, sopa, pan, verduras frescas del mercado cercano, pero llevaban una calidez que nunca había conocido en los comedores de sus propiedades. Sophie contaba historias con gestos salvajes de manos. Isabella escuchaba con paciencia divertida, y Richard descubrió la belleza silenciosa de simplemente estar presente. Una noche, Sophie le entregó otro dibujo. Este mostraba una casa con 3 ventanas y un jardín al frente. Dentro de la casa había 3 figuras, una mujer, una niña y un hombre con traje sin maletín. Los había dibujado tomados de la mano. Esos somos nosotros, explicó como si fuera algo obvio. Es nuestra casa cuando todos estamos juntos. Richard miró el dibujo más tiempo del que pretendía, su garganta apretándose. No era el tipo de futuro que había imaginado para sí mismo, pero en los colores brillantes de la imaginación de una niña, vio una verdad que ya no podía negar. Ya se sentían como familia, Abela notó la mirada en sus ojos y habló cuidadosamente. Has hecho más de lo que nadie podría haber esperado. Le has devuelto la esperanza a Sophie. Me has devuelto mi dignidad, pero no nos debes más que eso. Richard sacudió su cabeza. No se trata de deber, se trata de querer quedarme, de elegir quedarme. Ella lo miró en silencio como si sopesara si podía creerle. Durante años había cargado el peso de la supervivencia sola, sin confiar en nadie más que en sí misma. Permitir que alguien más entrara en ese círculo no era fácil. Pero la forma en que Sophie se aferraba a él, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando llegaba, ya lo había escrito en su historia. A medida que las semanas se convirtieron en meses, los 3 construyeron un ritmo. Richard aprendió a comprar víveres, a sentarse durante las presentaciones escolares de Sophie, a caminar con Isabella por las calles de la ciudad sin guardaespaldas ni prensa.
Descubrió que podía encontrar alegría en los actos más ordinarios. Ayudar a Sophie con la tarea, subir la ropa por las escaleras del apartamento, escuchar a Isabella hablar sobre sus ideas para mejorar las condiciones en la fábrica. Por primera vez en su vida, su identidad no se medía por títulos o cuentas bancarias, sino por cuán completamente se presentaba. Una tarde, mientras la luz del sol primaveral entraba por la ventana, Sophie deslizó una nota doblada en su lonchera. En la cena, se la entregó a Richard con una sonrisa tímida. Él la abrió y leyó. Gracias por aparecer. Ahora eres parte de nuestra familia. Sus ojos se nublaron antes de que pudiera terminar las palabras. Había llorado antes, parado en una cafetería sobre la lonchera vacía de una pequeña niña, pero esta vez las lágrimas venían de plenitud. Extendió la mano hacia la de ella y luego hacia la de Isabella. No merezco esto, susurró. La voz de Isabella fue firme. No tienes que merecerlo, solo tienes que seguir eligiéndolo. Richard asintió, abrumado por la simplicidad de ello. Durante tanto tiempo había creído que la vida se trataba de ganar, probar, conquistar. Pero aquí, con la nota de una niña y la mirada firme de una mujer, entendió que el amor no se trataba de merecer. Se trataba de quedarse. La historia de Richard Cole, una vez un multimillonario conocido solo por su eficiencia despiadada, se extendió más allá de Florencia. Los reporteros escribieron sobre el hombre que había lanzado un programa para alimentar a niños de escuela, que había reintegrado a trabajadores despedidos, que estaba cambiando la cultura de su compañía desde adentro. Pero para Richard, la verdadera historia no estaba en los titulares. Estaba en un pequeño apartamento sobre una panadería, en una lonchera de girasoles que ya no cargaba vergüenza, en el vínculo frágil pero creciente de una familia que había hecho espacio para él. Ya no sentía el vacío que lo había perseguido en torres de cristal y autos de lujo. Sentía algo mucho más grande e inquebrantable, pertenencia. Y mientras arropaba a Sophie en la cama esa noche, su nota todavía en su bolsillo, se dio cuenta de la verdad que había estado persiguiendo todo el tiempo. La riqueza real no se medía en números, sino en presencia, amor y el coraje de elegir personas sobre poder. Cuando Sophie susurró con sueño, «Volverás mañana, ¿verdad?», él sonrió, apartando su cabello de su frente. «No voy a ninguna parte», dijo. Y por primera vez supo que era verdad. El viaje de Richard Cole comenzó con un encuentro casual en una modesta cafetería escolar en Florencia. Pero lo que se desarrolló después de ese momento fue mucho más grande de lo que incluso él podría haber imaginado. Un multimillonario conocido por su eficiencia despiadada y un dominio frío de los números, Richard nunca esperó que una lonchera descolorida llevada por una pequeña niña hambrienta, llamada Sophie, desmantelara las paredes que había construido a su alrededor. La nota dentro, escrita por su madre exhausta, Isabella, disculpándose por no tener comida que dar, lo atravesó más agudamente que cualquier derrota en una sala de juntas. Ese momento fue más que emocional, fue transformador. Desde ese día en adelante, la vida de Richard tomó un camino que desafiaba todo lo que pensaba que valoraba. Regresó a la escuela no por obligación, sino porque la sonrisa y el coraje de Sophie despertaron algo que pensó que había perdido, su humanidad. Lo que comenzó como un simple gesto de proporcionar comida, creció en un vínculo con Sophie e Isabella. Un vínculo arraigado no en la riqueza, sino en la sinceridad. Richard se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en imperios o propiedades, sino en la confianza de una niña que lo invitó a su restaurante imaginario y le ofreció un asiento en su mesa de nada. Cuando salió la verdad de Isabella, sus años de lealtad como trabajadora, desechada sin cuidado, su lucha por sobrevivir después de ser descartada por el mismo sistema que Richard ayudó a construir, se enfrentó con la contradicción más profunda de su vida. Había sido el arquitecto de números, pero ciego a las personas que esos números destruyeron. El momento en que asumió esa verdad fue el momento en que la redención se volvió posible. Richard no huyó de la responsabilidad, la enfrentó de frente. Eligió no solo restaurar la dignidad de Isabella con un trabajo justo, sino cambiar la cultura misma de su compañía, demostrando que los negocios pueden y deben servir a la humanidad.
Y de ahí, algo aún más grande creció, un programa que proporcionaba comidas a niños que de otro modo podrían pasar hambre, una comunidad elevada no por caridad, sino por un reconocimiento de que la dignidad comienza con lo básico, comida, trabajo y esperanza. Sophie, la pequeña niña con la lonchera vacía, se convirtió en la chispa de un movimiento que se extendió mucho más allá de su patio escolar. Richard, una vez un hombre que medía el éxito solo en ganancias, descubrió un legado mucho más valioso, vidas cambiadas para mejor. Porque finalmente había visto los rostros detrás de los números. ¿Qué nos deja esta historia? Una lección que corta más profundo que el sentimiento. La vida siempre nos presentará números, fechas límite y responsabilidades. Pero detrás de cada número hay una persona, una historia, un latido del corazón. Es fácil mirar hacia otro lado, justificar elecciones en nombre de la eficiencia o la ambición. Pero la verdad es que la fuerza real viene de enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones y atrevernos a hacerlo mejor. La historia de Richard no se trata de un multimillonario salvando a una pequeña niña. Se trata de un hombre aprendiendo que el poder sin compasión está vacío y que el acto de bondad más pequeño puede extenderse en algo que cambia el mundo. Para nosotros, en nuestras vidas diarias, la lección es clara. Puede que no todos comandemos corporaciones o nos sentemos en penthouses, pero cada uno de nosotros tiene el poder de ver lo invisible, de notar las luchas de las personas a nuestro alrededor y de actuar. Ya sea ofreciendo una comida, prestando un oído que escucha, o defendiendo la justicia donde otros miran hacia otro lado, estas elecciones construyen un legado de cuidado y conexión. La compasión no es debilidad, es la fuerza más duradera que podemos traer al mundo. Si Richard pudo ser transformado por una lonchera vacía, tal vez nosotros también podemos ser movidos por las necesidades silenciosas justo frente a nosotros. Tal vez hoy hay alguien en tu vida que necesita que lo notes, que actúes, que te importe. Gracias por quedarte con esta historia. Si te tocó, si te hizo pausar y leccionar sobre lo que realmente importa, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir creando historias que inspiran, desafían y nos recuerdan a todos del poder que tenemos para hacer una diferencia. Juntos, podemos compartir más que solo historias. Podemos compartir cambio.